A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar en la UNAM. Bueno, buenas noches para todos. Le damos un aplauso y una bienvenida al profesor Jonathan. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Se escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien. Hola, ¿cómo están todos, todas? Espero que súper bien. Tenemos una hora nomás, lamentablemente, así que vamos a tratar de ponerle aceite ahí al brazo. Vamos a hablar de varias cosas, de la terapia cognitiva conductual eh, en la depresión con adolescente. No sé cuántos de ustedes atienden adolescentes. Yo atiendo adolescentes y es complejo, ¿verdad? De hecho, yo diría que probablemente es una de las poblaciones más complejas que nos toca atender. Ahí yo varios, ¿sí? Y probablemente se van a ver reflejados con algunas experiencias que al menos he tenido yo en lo que es la consulta, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual, por si acaso, es una muy buena estrategia, ¿ya? De hecho, que ha tenido grandes evoluciones en el tiempo. Por lo tanto, igual es importante que ustedes evalúen la posibilidad de aplicar ciertas técnicas, ¿ya? Yo siempre he pensado que si algo le sirve a mis pacientes, yo lo hago, ¿ya? Y de hecho yo siempre hago una combinación de pronto de cosas que tienen que ver con la primera fuerza, o sea, o con la primera generación, con la segunda generación y la tercera generación de terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Dado que un poquito uno va viendo en el transcurso el paciente que uno tiene, ¿verdad? ¿Ya? Y en razón de eso, obviamente sus necesidades, es como nosotros vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, un poquito algunos indicadores, chiquillos. Lamentablemente, estos son los últimos indicadores que hay, publicados oficiales del gobierno. Siempre pongo la misma diapo, lo lamento, no es nada personal. Pero es verdad, este es el último dato que hay, ¿cachai? De hecho, yo trataba de, oye, ¿cómo no va a haber un dato más actualizado? No hay, por si acaso. ¿Ya? Si alguien tiene algo más actualizado, me lo puede mandar. Pero este es el último informe que hubo de prevalencia en salud mental en Chile y fíjense cómo aparecía obviamente la depresión, súper alta, ¿verdad? Ya muy, muy alta, ya un 17%, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que, de acuerdo con lo que estamos viendo en la actualidad, esto ha ido en incremento, ¿ya? Hay datos interesantes acá, por si acaso, que honestamente yo nunca pensé en ver. Siempre lo digo que un 2,4 de trastorno de personalidad es súper alto, ¿ya? De hecho, nosotros no estábamos preparados para esto. Y claramente los profesionales de la salud tampoco hemos estado preparados porque de verdad tratar este tipo de patología es muy complejo en consulta, sobre todo si alguno de ustedes pucha, trabaja en el sistema público, saben las complejidades que hay, la cantidad de tiempo que tenemos de pronto para atender, ¿ya? Pero lo que nos convoca hoy día es el trastorno depresivo mayor, ¿ya? Y ojo con esto porque muchas veces cuando hablamos de este trastorno, tenemos que entender que es potencialmente dañino, ¿ya? Por lo tanto, ahí efectivamente tenemos que tener mucho cuidado, en definitiva, con la presentación de ideación suicida, de pensamiento suicida, que obviamente puede tener nuestro paciente, ¿ya? Cuando nosotros veíamos prepandemia, miren, un 6,6%, por ejemplo, en un estudio súper importante del 2015, ¿ya? De los trastornos depresivos en niños y adolescentes, ¿ya? Esto es prepandemia. Durante pandemia, miren, un 28%, otro estudio súper importante, ¿ya? 28%, miren, qué increíble. Otro estudio muy importante, durante pandemia, un 36%, ¿ya? De depresión, ¿ya? Esto o a nivel del mundo, por así decirlo, un metaanálisis con una revisión sistemática con metaanálisis con todas las investigaciones que se han publicado hasta ese entonces, ya consignó un 36% finalmente en niños y adolescentes, ¿ya? O sea, estamos frente a un grave problema que de verdad ningún sistema de salud en el mundo está preparado, por si acaso, ¿ya? No es que nosotros seamos especialmente malos, por así decirlo, es que de verdad ninguna
sistema está preparado. Y nosotros hemos hecho algunas publicaciones en donde miren lo que nosotros hemos detectado, que el 63% en un estudio que hicimos con 1.400 estudiantes universitarios, jóvenes, adolescentes también, identificamos un 63%. ¿Ya? De presentación de síntomas depresivos y un último estudio que lo hicimos ya con más niños escolares, también miren, encontramos un 60%. ¿Ya? Por lo tanto, no insisto, esto es bastante complejo y hay aquellos que obviamente trabajan en colegio probablemente se deben estar dando cuenta de que efectivamente la presentación sintomatológica lamentablemente está siendo muy común. ¿Ya? Y eso efectivamente no está pasando la cuenta en las relaciones interpersonales entre los mismos estudiantes, por ejemplo, entre los mismos adolescentes y niños, y también entre estudiantes y profesores. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la salud mental en Chile está muy compleja, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente nosotros tenemos que tener, obviamente, estrategias terapéuticas, ojalá lo más claras y lo más adecuada para abordar estas problemáticas, ¿ya? No olvidemos que el DSM-5 habla de varios trastornos depresivos, ¿ya? Yo esta presentación solamente me voy a enfocar en lo que yo he visto, ¿ya? Vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, del trastorno depresivo persistente, la antigua distimia, yo sigo diciendo la distimia, disculpen, se me cae el carnet siempre, y el trastorno disfórico premenstrual lo dejé fuera, ¿ya? Nada personal por si acaso, es que honestamente nunca he visto un diagnóstico de eso, ¿ya? Quizás puede ser porque nos falta más cultura al respecto, quizás puede ser porque todavía estamos en un machismo imperante importante, qué sé yo, ¿ya? O sea, pero en España al menos, en España sí ya está, hay licencias médicas por este trastorno, por ejemplo, ¿ya? Pero al menos, chiquillo, yo en mi experiencia, para ser súper franco, nunca he visto un diagnóstico, nunca yo he diagnosticado un trastorno disfórico premenstrual, ¿ya? Y los otros trastornos que son clásicos, porque es inducido por sustancia, inducido por alguna enfermedad médica, entre otras cosas. Entonces, la presentación de hoy, chiquillos, por tiempo, nos vamos a centrar solamente en aspectos generales de los trastornos, del tratamiento de los trastornos depresivos, algunas como recomendaciones básicas. Y después, obviamente, vamos a revisar algunos elementos que son centrales, tales como qué técnicas, por ejemplo, son las que más sirven, ¿ya? Y qué técnicas son las que tienen mayor evidencia científica en estos momentos, ¿ya? Probablemente ustedes ya saben que los criterios del DSM-5 para el trastorno depresivo mayor es en definitiva tener al menos 5 de los siguientes síntomas. Ojo, siempre buscar, probablemente todos ustedes ya lo saben, buscar en definitiva un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer. ¿Ya? Estos son los diagnósticos clásicos, ojo, ¿ya? Un estado de ánimo deprimido, obviamente una marcada disminución por el placer, una pérdida, un aumento significativo, por ejemplo, del peso sin hacer dieta, eso es importante, insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, entre otros síntomas, ¿ya? Ahora bien, ojo que cuando hablamos de adolescentes, ¿ya? Obviamente que hay algunos síntomas que no son los clásicos que uno busca en los adultos, ¿ya? Por ejemplo, el síntoma más clásico de sospecha finalmente de una depresión mayor en un adolescente es la irritabilidad, ¿ya? Ese es un síntoma que nosotros tenemos que mirar, ¿ya? Ojo, y a veces pasa, y nos pasa, ojo, también con los papás, de pronto que dice, "Oye, este cabro está insoportable, ¿ya? De verdad que el cabro este no lo aguanto, ¿ya?". Entonces uno cuando llama la atención y dice, oye, pucha, es que a lo mejor ese finalmente no es un síntoma de que tu hijo sea alguien irritable, molesto, no, sino que a lo mejor algo está pasando, algo un poquito más profundo, ¿ya? Y a veces efectivamente es que en estricto rigor vemos que existe una alta irritabilidad en la presentación de los síntomas, ¿ya? Además de, ojo, de estos síntomas, obviamente, ¿ya? Que también pudieran estar presentes, ¿ya? Y evidentemente en el trastorno depresivo mayor tenemos algo súper complejo, ¿ya? Que obviamente hay que tenerlo siempre, siempre, pero de verdad, chiquillos, siempre en cuenta, es en definitiva la presentación de pensamientos recurrentes de muerte, ¿ya? Ideación suicida, pensamiento suicida, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, ahí siempre mi recomendación para todos ustedes, chiquillos, es que siempre, 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 por favor, hagan sí o sí un plan de urgencia con este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Cómo se hace un plan de urgencia? Es súper fácil. En definitiva, uno se sienta con el adolescente, pueden incorporar a la familia también, por si acaso.
y hablan acerca de qué van a hacer si es que las primeras medidas no resultan. Por ejemplo, ¿qué pasa si que te sientes mal? ¿Qué vamos a hacer? Pucha, voy a llamar a un amigo. Ok, si eso no resulta, ¿qué vamos a hacer? Pucha, sé que me voy a duchar. Ok, ¿qué pasa si eso no resulta? ¿Qué vamos a hacer? Y así sucesivamente. ¿Ya? El último paso, obviamente, lleva a la urgencia. ¿Ya? Cuando ya efectivamente ya no se puede controlar. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es tener en cuenta eso. Y aquí a lo mejor mis colegas conductuales me van a matar, pero tengo que decir la verdad, ¿ya? Es que los contratos conductuales, no sé si alguno de ustedes cachaba esos contratos conductuales, a lo mejor yo soy más viejo que todos ustedes juntos, pero antes uno usaba contratos conductuales, ¿ya? Y ese contrato conductual decía: yo, Jonathan Martínez, prometo que mientras dure la terapia no me voy a matar. ¿Ya? Esos contratos conductuales, chiquillos, no sirven de nada, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? No, no los use, ¿ya? De hecho, hay un estudio súper importante que refiere la, la ineficacia de ese tipo de contratos conductuales, ¿ya? Yo me acuerdo que claramente cuando yo estudié conductismo clásico, era unas cosas que había que hacer, o sea, oye, hay que hacer contrato conductual, ya que el paciente, el adolescente, por ejemplo, si se está cortando con el contrato conductual, deja de hacerlo. Mentira, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, es un plan de urgencia, ¿ya? Eso es lo que está sirviendo en la actualidad. Eso es un poco lo que uno hace también con los trastornos de personalidad, que claramente eso nos ayuda mucho más, por así decirlo, a establecer la seguridad para el paciente y para nosotros mismos también, ¿ya? Ojo con esto, usted jamás esté en el plan de urgencia, por si acaso. ¿Ya? Yo sé que usted probablemente es un excelente psicólogo, quiere ser el mejor psicólogo del universo, lo respeto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el mejor psicólogo del universo se toma vacaciones? ¿Qué vamos a hacer si el paciente te necesita tú y tú estás en el plan de urgencia? ¿O qué pasa si el mejor psicólogo del mundo está atendiendo a un paciente también complicado, no sé, en sesión, y el otro paciente te necesita? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ustedes no tienen que estar en ese plan, por si acaso, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que estos pensamientos recurrentes de muerte pueden aparecer, ¿ya? En esto, y a veces con la adolescente se combina este tema de la impulsividad y lo hace mucho más complejo, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo vamos a ver esto? Y esto es importante. ¿Cómo vamos a ver en definitiva la depresión mayor en la adolescencia? Esta es como la clínica, le puse aquí, como la clínica del trastorno depresivo del adolescente. Y aquí, como les decía anteriormente, vamos a tener manifestaciones emocionales, quejas somáticas, ojo, comportamentales, cambios cognitivos, síntomas físicos, por ejemplo, riesgos asociados también. ¿Ya? El más importante probablemente es la irritabilidad, ¿verdad? ¿Ya? Ese es un tema importante. ¿Ya? Siempre intentemos de buscar, obviamente, la irritabilidad. ¿Ya? Ojo, aunque no descarto que el adolescente pueda llegar con los síntomas clásicos, ojo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, obviamente, más que la tristeza, muchas veces vemos la irritabilidad, por así decirlo. Puede haber un comportamiento un poco rebelde, un comportamiento un poco complejo de parte de los chicos o chicas, y eso puede hacer ver que efectivamente sea un chiquillo que sea rebelde, sea mala onda, o sea, no sé, como esta paciente me decía: mamá, de este chico, de esta chica me decía: oye, qué desagradable esta cabra, o sea, en definitiva no hay nada que le guste, ¿ya? Los cambios de humor rápido también pudieran ser, ojo, un elemento central, un síntoma importante, estas fluctuaciones del estado de ánimo, ¿ya? También, ojo, el aislamiento social también pudiera ser otro síntoma. Conflictos de repente así como muy, muy explosivos o con la familia o con alguien de la familia, y podemos ver cambios finalmente en la conducta dentro del contexto educativo, ¿ya? Probablemente ustedes ya saben, porque si atienden pacientes adolescentes, una de las cosas que siempre, siempre nos tiene que llamar mucho la atención, tanto en niños como adolescentes, es el cambio conductual así como rápido, ¿ya? Es como el cambio conductual brusco. Eso inmediatamente nos tiene que hacer tener algún warning, tener alguna idea o indagar qué está pasando ahí, ¿ya? También vamos a tener en aspectos cognitivos, por ejemplo, dificultades para concentrarse, pensamientos suicidas, tal como les decía, y también pudieran haber baja autoestima, de repente puede haber desesperanza también dentro de los síntomas que podemos ver en este tipo de pacientes, ¿ya? También pudiéramos ver bajadas y subidas de peso, de pronto, problemas de sueño, ojo, tanto conciliar el sueño como mantener el sueño, ¿ya?
también de pronto demasiado trasnoche, por ejemplo, y también pueden haber fatiga, dolores permanentes a veces que acompañan al paciente, ¿ya? También el uso de sustancias puede ser, ojo, un factor de riesgo y de pronto pueden haber también asociado al uso de sustancias comportamientos de pronto imprudentes, riesgosos, impulsivos, ¿ya? Por lo tanto, es así como nosotros pudiéramos ver, o al menos es un poco lo que yo he visto dentro de la consulta, el cómo se presentan de pronto los adolescentes con una depresión mayor, ¿ya? Ahora bien, no hay que dejar de olvidar, chiquillos, de que efectivamente tienen que cumplir los criterios, po. O sea, en definitiva, el criterio de las 2 semanas, de la profundidad sintomatológica y de la cantidad de síntomas se debe cumplir, por si acaso, ¿ya? Si no, probablemente no estamos frente a un trastorno depresivo mayor, ¿ya? Distinto, o no tan distinto, en realidad, bastante parecido a lo que pasa con la distimia, o trastorno persistente, trastorno depresivo persistente, ¿ya? Aquí lo complejo siempre, siempre, ojo, va a ser esto, ¿ya? Que la presentación sintomatológica tiene que ser por al menos 2 años en un adulto, eso es importante, ¿ya? Sin embargo, en niños o adolescentes basta con uno, ¿ya? Ese criterio, chiquillos, ojo, no se olvide, ¿ya? Porque muchas veces, claro, uno se queda con el criterio del adulto y uno dice, no, pero no se ha cumplido 2 años, entonces no es distimia. Chuta, ojo, estamos equivocados, necesita un año, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver generalmente? Una persona que tiene muchos más días deprimidos, ojo, pero no tiene episodios depresivos, usted ya sabe eso, ¿ya? Lo que vamos a ver en definitiva es una persona con aumento, disminución de apetito, insomnio, hipersomnia, baja autoestima, por ejemplo, fatiga, pobre, o sea, concentración pobre, por ejemplo, y sentimiento de desesperanza, ¿ya? Pero nos vamos a ver una persona, ojo, con esta como pic de depresión hacia el fondo, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver finalmente es una persona que funciona, ¿ya? Pero funciona con mucho dolor, ¿ya? Y yo creo que esa es una de las características centrales de la distimia. Yo creo que en nuestra población pareciera ser que hay alta distimia y que a lo mejor hasta el día de hoy no la hemos diagnosticado, dado que hay muchas personas que funcionan y funcionan sin mucha motivación, ¿ya? Y eso efectivamente hace de que el paciente, por ejemplo, entre en un bucle, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba atendiendo a un paciente que este chico, sí, era absolutamente distímico, cumplía con más de 2 años inclusive de estos episodios. No había tenido nunca un episodio depresivo, nunca había intentado suicidarse, nunca había pasado por su cabeza, pero se había cambiado varias veces de carrera, había dejado varias veces la carrera de lado, por ejemplo. Tenía muy baja autoestima, por ejemplo, muchos problemas para dormir, por ejemplo. Entonces, efectivamente uno veía ahí que este chico, aunque funcionaba, de pronto de verdad que no podía seguir funcionando porque experimentaba demasiado dolor, ¿ya? Y todos estos sentimientos de desesperanza, efectivamente, que no veían por dónde, por ejemplo, viera la salida de sus problemas, ¿ya? Entonces aquí la clínica, ¿cómo lo vemos? ¿Ya? Claramente también podemos ver un estado de ánimo crónico deprimido, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Vamos a ver una persona permanentemente como mechita corta, como decimos acá en Chile, ¿ya? Muy irritable o deprimido, pero no tan profundamente, ¿ya? Vamos a ver algunos síntomas como irritabilidad, también baja autoestima, esta desesperanza, por ejemplo, que los vemos en el discurso del paciente. También va a haber un retraimiento social en donde efectivamente tiene pocos amigos o no disfruta mucho de las relaciones con los demás, ¿ya? Y va a tener conflictos con familia, claramente, ¿ya? Va a haber también un académico, un rendimiento académico reducido, por ejemplo, este chico que les decía yo que de pronto como que pospuso varias veces la carrera, se sacaba un rojo en la primera prueba y ya deja de luchar, por ejemplo, y también alteraciones obviamente en el sueño, en el apetito y obviamente mucho cansancio, ¿ya? De hecho, no es raro, por ejemplo, que los pacientes de pronto a usted le digan que la hora no tan temprano, por favor, porque efectivamente les cuesta como reiniciarse. También, ojo, puede haber riesgo suicida, ojo, ¿ya? También es importante, pero no con tanta prevalencia como en el trastorno depresivo mayor, ¿ya?
¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, la duración, ojo, ya, los episodios obviamente están al menos 2 semanas, ya, en el persistente es un año, al menos en adolescente, ya, la severidad de los síntomas también es distinto en la depresión y en el depresivo persistente, ya. Obviamente que la naturaleza, a mí me da la sensación de que la naturaleza desde el trastorno depresivo mayor es mucho más clara, ya, frente a nosotros como terapeuta, ojo, y el depresivo persistente es más difícil de diagnosticar, es mucho más difícil, ya. Porque en definitiva uno podría confundirlo con una pena, de pronto con alguna situación como ambiental, y de verdad uno cuando va haciendo como la descripción con el paciente, uno se da cuenta que esto ha estado bastante habitual en el paciente, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Bueno, a menudo, obviamente, el trastorno depresivo mayor puede tener un muy buen rendimiento con medicación y terapia. En el trastorno depresivo persistente, lo estima, sí, podemos tener un mejor manejo, por ejemplo, de los síntomas, ¿ya? Aunque claramente vamos a tener mucho tiempo más al paciente en terapia, ¿ya? También, obviamente, que podemos tener recuperaciones de episodio en lo que son los trastornos depresivos mayor, y en el trastorno persistente hay menos recuperación porque claramente el paciente está mucho más aplanado a veces y de manera mucho más como eh, estable en el tiempo, lo que impacta obviamente mucho más al paciente. ¿Ya? Ahora bien, la terapia cognitiva conductual es, sin lugar a dudas, y aquí el tema importante del día de hoy, es sin lugar a dudas una estrategia fundamental para el tratamiento de la depresión. ¿Ya? Hay libros clásicos, ojo, que hasta el día de hoy, ojo, usted debería leer sí o sí. ¿Ya? Está la terapia cognitiva de la depresión de Beck, que probablemente es un libro que usted tiene que tener, ¿ya? Porque efectivamente en ese libro aparecen todas las grandes como formas del tratamiento de la terapia cognitiva conductual, que fue uno de los hitos más importantes cuando apareció Beck y Ellis, y que de verdad dieron curso a la posibilidad de que el tratamiento para la depresión existiera. ¿Ya? Ahora bien, todas las terapias cognitivas conductuales, todas, absolutamente todas, comparten finalmente la misma visión. ¿Ya? Esta visión que tenía este filósofo griego, Epicteto, que dice que no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. ¿Ya? O sea, ojo, todas, ya finalmente. O sea, desde la primera generación, segunda generación, tercera generación, todas comparten el mismo fenómeno y que nos dicen en estricto rigor de que el problema no está en la situación, sino que está en la interpretación de la situación. ¿Ya? Entonces ahí está el problema de las personas. En definitiva, el problema que vamos a tener entonces en las personas que tienen depresión, según este paradigma, entonces es que existe una interpretación negativa. ¿Ya? Y ahí hace mucho sentido, probablemente, esta visión que usted tuvo, a lo mejor le pasaron en la universidad, que es la tríada cognitiva de Beck, ¿verdad? ¿Ya? En donde decía que si una persona tiene una visión negativa del futuro, una visión negativa del entorno y una visión negativa del sí mismo, claramente estaba pasando por una depresión. ¿Ya? Entonces, todo hacía referencia a la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que es la terapia cognitiva conductual? En definitiva, es un enfoque psicoterapéutico, por ejemplo, estructurado, eso es muy importante, ¿ya? Dirigido y limitado en el tiempo. ¿Ya? Ojo con esto que el tratamiento cognitivo conductual sí, es cierto, es absolutamente estructurado, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no flexibilicemos en ciertos momentos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Al menos yo lo hago, ojo, a lo mejor debería ser quizás cognitivo conductual acérrimo, pero yo siento que a veces evidentemente hay cosas que son importantes abordar en ciertos momentos, dado lo que me llega a la consulta, pues claramente, o sea, por más que yo sea cognitivo-conductual, tengo que tener la flexibilidad de ver que hay una urgencia y a lo mejor abocarme a esa urgencia. No puedo decirle al paciente, oye, no, es que hoy día toca reestructuración cognitiva y mala suerte, que te sintáis mal, ya, veamos esta cuestión. No, po. O sea, efectivamente que tiene que estar esa flexibilidad. Entonces aquí se basa claramente en la idea de que los pensamientos y emociones y comportamientos están interconectados. ¿Ya? De nuevo, insisto, sea el modelo que usted vea, de la generación que usted vea, eso es lo básico. ¿Ya? Tanto pensamiento, conducta como emociones están interconectados. ¿Ya? Y lo que hacemos depende, ojo, esto de la generación, y esto es importante porque después lo vamos a hablar, depende e implica en definitiva identificar y cuestionar muchas veces esos pensamientos negativos o inexactos, ¿ya?
O sea, esto depende, ¿ya? Porque después vienen las terapias de tercera generación, en donde más que cuestionar esos pensamientos, lo que hacen finalmente fomentar la flexibilidad psicológica, por ejemplo. Lo que hacen también es trabajar con la aceptación, ¿ya? Con la aceptación finalmente de estos pensamientos negativos que de pronto aparecen en el paciente, ¿ya? Entonces, obviamente siempre, y esto no sé si a menudo, pero bueno, esta es la definición que le saqué de acá por si acaso, ¿ya? Pero dice, a menudo incluye tareas, ejercicios prácticos para practicar en la vida diaria. O sea, eso más que a menudo, yo diría que es siempre. Entonces ahí contradigo un poco esta definición, ¿ya? De hecho, una de las cosas que es fundamental, un metaanálisis que se hizo hace rato también, decía que una de las cosas que hacía que la terapia cognitiva conductual funcionara eran dos cosas. Uno, la alianza terapéutica y dos, las tareas para la casa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía este metaanálisis? Nos decía, oye, si las personas, ojo, que van a terapia contigo, te enganchan bien contigo, hay una buena alianza terapéutica y además, ojo, y además el paciente hace las tareas, es un predictor de la posibilidad de que este tratamiento salga súper, súper bueno, ¿ya? Entonces, tal como les decía, esta interacción, ¿ya? Como les digo nuevamente, independiente de la generación que uno tenga, va a existir esta interacción entre pensamiento, conducta y emociones. Obviamente nunca olvidemos el entorno, porfa. Yo sé que a lo mejor, bueno, de hecho esa es una de las críticas que se le hacía al cognitivo conductual más acérrimo, pero nosotros somos más inteligentes, po. O sea, claramente somos más inteligentes y sabemos, sin lugar a dudas, que el entorno es fundamental, sobre todo en los adolescentes. El bullying, por ejemplo, la aceptación, el rechazo, por ejemplo, de sus pares, evidentemente que va a generar problemas en su sistema cognitivo. Por lo tanto, no podemos finalmente desoslayar esa situación del entorno, ¿ya? Aquí yo siempre recomiendo este libro, si alguno después de ustedes lo quiere, yo se lo puedo mandar, ¿ya? Siempre lo recomiendo, el Tolin, porque es un libro del 2023, está actualizadito, es simple de leer, está en inglés o sí, pero si alguno de ustedes lo quiere, me puede escribir a jonathan@adipa.cl, y ahí se lo mando, no hay ningún problema, ¿ya? Es bastante largo, pero está súper bien explicada la terapia cognitiva conductual. De hecho, a mí lo que me interesa ahí es que divide, por ejemplo, las técnicas por emoción, por conducta, y es un libro muy, muy bueno. Así que si lo encuentra por ahí, bájelo, róbelo. Ah, no, mentira, una broma, eso es una broma, pues eso, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la terapia cognitiva conductual? Es dividir finalmente la psique, por así decirlo, del ser humano en aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, ¿ya? Parece que si nosotros hacemos alguna modificación en alguno de estos, evidentemente se va a modificar todo, ¿ya? Y siempre le explico a mis pacientes cuando comienzo a hacer ya el tratamiento, qué es lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque es muy importante que ellos lo entiendan, ¿ya? De hecho, siempre les explico, le hago como una presentación, ¿cachai? Un poquito como para que entiendan por qué muchas veces yo les voy a estar preguntando, ¿y qué pensaste, qué sentiste y qué hiciste? ¿Ya? Como para que un paciente sepa más o menos para dónde vamos a ir, ¿ya? Entonces lo que hacemos finalmente es detectar, por ejemplo, ciertas creencias, pensamientos, ideas erróneas, si usted quiere, distorsiones cognitivas, como usted quiera llamarlo, esquemas, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Que claramente se han forjado y como decía Ellis, por ejemplo, y Beck, que se forjaban a partir de los 5 años, cuando efectivamente nosotros ya comenzábamos a interactuar con el entorno, es cierto finalmente. De hecho, muchas veces uno tiene ciertas creencias lamentablemente que se repiten en la familia y las repite uno mismo, ¿ya? Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es, por ejemplo, identificar entonces esas cogniciones, ¿ya? Y sobre todo con los adolescentes yo le llamo virus mentales, errores cognitivos, se los llamo en términos más simples. Entonces, la idea es identificar esos errores cognitivos y después modificarlos, ¿ya? Hay una forma, ojo, que es un poquito lo que nosotros conocemos como reestructuración cognitiva, y aquí lo que nosotros hacemos finalmente es identificar estos errores y luego reemplazarlo por ideas mucho más adaptativas, ¿ya? Y se supone que efectivamente, cambiando esto, vamos a modificar el componente emocional, afectivo y por ende el componente conductual, ¿ya? Por ejemplo, en la depresión pudieran aparecer estas cogniciones, creencia de que no valgo nada, por ejemplo, lo emocional, por ejemplo, la tristeza, sensación de pesadez, baja energía, y lo conductual, pucha,
pasar exceso en la cama, por ejemplo, o no, o dejar de ir a la universidad, por ejemplo, no sé, dejar la carrera, como este chico que les decía yo anteriormente, que dejaba de pronto cuando estaba muy más bajoneado, no caía en episodios depresivos, ojo, porque tenía distimia, pero cuando estaba bajoneado, como que el mundo andaba negativo, ¿ya? Y esto es bastante simple, ojo, ¿ya? Entonces, yo creo que uno de los aspectos interesantes de la terapia cognitivo-conductual es que los pacientes la aprenden. Y eso para mí es fundamental, ¿ya? Yo creo que no es necesario que el paciente dependa de nosotros, ¿ya? No es necesario que el paciente esté con nosotros toda la vida, ¿ya? Nosotros perfectamente podemos enseñarles herramientas para que ellos, obviamente, que sean sus propios psicólogos, y eso no hay problema, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces que tengo hartos pacientes que yo ya lo he dado de alta, pero de repente ellos mismos dicen, vengo a revisión técnica, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente quieren conversar un par de cosas o a lo mejor las herramientas que le enseñé en algo, por ejemplo, no pueden sacar. Yo me acuerdo de un paciente que tenía, me decía, dice que necesito una hora contigo porque hay una creencia, hay un pensamiento que sabes que no me lo puedo sacar y por más que he aplicado lo que tú me decías, no me lo puedo sacar. Entonces, sí, juntémonos y todo lo demás. Y obviamente ahí uno repasa ciertas cosas y de verdad el paciente se va mucho más tranquilo, ¿ya? Es importante entender, ojo, que en la TCC, chiquillos, existe la primera, la segunda y la tercera generación. Algunos dicen que hay una cuarta, honestamente yo he llegado hasta la tercera, ¿ya? Mi conocimiento llega hasta la tercera, por si acaso, ¿ya? En la primera generación obviamente están los clásicos, po, ¿ya? Todo lo clásico conductual, ¿ya? Y lo que estábamos centrados en ese momento era modificación de la conducta, po, ¿ya? Eso es como el tema central, ¿ya? Ahora bien, ojo, hay técnicas de ahí que hasta el día de hoy se usan, ¿ya? Y que obviamente tienen una alta sensibilidad, por ejemplo, para la depresión, para la ansiedad y para otros trastornos, po, ¿ya? Por ejemplo, algunas técnicas que incluyen son el entrenamiento en relajación, por ejemplo, ¿ya? La desensibilización sistemática, chuta, yo de verdad aplico harto de sensibilización sistemática, no en depresión, eso sí, pero sí en ansiedad. Entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo, en el entrenamiento en manipulación del estrés también se ocupa bastante, ¿ya? Y en esta generación, obviamente, lo importante era la conducta, pues. Todo se centraba en la conducta y obviamente el objeto único era estudiar la conducta y efectivamente si cambiamos la conducta, evidentemente cambiar los pensamientos y las emociones, ¿ya? Después, al igual que como cualquier paradigma, ese paradigma solamente centrado en la conducta empezó a hacer agua y después llegamos a lo que es la terapia cognitiva conductual de segunda generación, ¿ya? Donde se incorpora el componente cognitivo, ¿ya? Y aquí aparecen probablemente los autores que usted más ubica, que son Beck, Ellis, Byrne, Padesky, la Judith Beck, también que hija de Beck. Entonces, pareciera ser que aquí es donde hay una mayor explosión, por ejemplo, de estudios, hay una mayor explosión finalmente de la terapia cognitiva conductual centrada en lo que tiene que ver con la consulta clínica, ¿ya? Y aquí efectivamente se incorpora, ojo, el componente cognitivo, ¿ya? Y aquí empezamos a hablar de creencias, pensamientos, emociones, obviamente, y ahí aparecen técnicas importantes como la reestructuración cognitiva, por ejemplo, aparece el tema de la identificación de los pensamientos, el desafío de estas creencias irracionales o de las distorsiones cognitivas, entre otras cosas, ¿ya? Y después por los años 80, ¿ya? Aparece 80, 85 más o menos, aparece la tercera generación, ¿ya? Y aquí uno de los primeros que aparece es Hayes, ¿ya? La Marshall Linehan también, Sidney Segal también son unos autores importantes en esta línea. Y aquí en esta tercera, como ola, que también le llaman, aparece algo súper importante que es la utilización del mindfulness, ¿ya? De hecho, todas las formas de terapia de tercera generación, obviamente que utilizan el mindfulness como una forma de trabajo, ¿ya? Yo lo uso bastante también el mindfulness, aunque también utilizo harto estrategias de relajación, depende, Jacobson de pronto puede ser, y aparece un elemento que es fundamental, que es la aceptación, ¿ya? Lo importante acá, chiquillos, más que reestructurar los pensamientos, lo importante acá está en el cambio de la relación que tiene el paciente con sus propios pensamientos, ¿ya? En definitiva, aquí, tal como dice Hayes, se practica un poco la flexibilidad psicológica, ¿ya? Y de hecho,
se estipula que efectivamente la rigidez psicológica es un poco la causante finalmente de la depresión. ¿Ya? Desde, ojo, la postura de Hayes, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí, como les decía anteriormente, se centra menos en cambiar el contenido, ¿ya? Y se centra mucho más en cambiar finalmente la relación que tiene la persona con los pensamientos. Tiene mucho sentido en realidad, ¿ya? Porque de pronto hay ciertas creencias irracionales que de verdad no se pueden cambiar, ¿ya? Y por más que nosotros le demos como argumentación, hagamos un súper buen diálogo socrático, chiquillos, seamos súper crack en eso, a veces igual siguen estando ciertas ideas dando vueltas en la cabeza y a veces de verdad que yo he visto que pareciera ser que la aceptación es la guinda de la torta finalmente para el cambio total, ¿ya? Entonces, Beck clásico nos dice que define la TCC como un tipo de psicoterapia que está centrada en modificar los patrones, ¿ya? De pensamientos, por ejemplo, irracionales y comportamientos problemáticos, ¿ya? Aquí lo importante, tal como ya lo vimos anteriormente, está en esta relación, esta triada, ¿verdad? Que tiene la importancia en la interpretación de las cosas que ve el paciente, ¿ya? Ellis nos dice que es una forma de psicoterapia que está centrada en identificar y desafiar, ojo, y cambiar muchas veces las creencias irracionales y pensamientos negativos, ¿ya? A mí, por lo menos de estos dos, me gusta mucho más Ellis, debo reconocerlo. Tengo muchos más libros de Ellis que de Beck, aunque Beck parece que fue que produjo más, pero a mí me gusta mucho más la pluma de Ellis que Beck, debo reconocerlo, ¿ya? Y Judith Beck, que ha continuado el trabajo que ha hecho su padre, ya, ella ha establecido que es un proceso colaborativo entre terapeuta y el paciente. Y aquí hay un aspecto clave, ¿ya? Que tiene que ver un poquito con la relación terapéutica que nosotros establecemos con los adolescentes, ¿ya? Yo siempre digo esto y parezco disco rayado, si usted ya me ha visto en alguna otra conferencia, va a cachar lo que voy a decir, pero es que es claramente la relación terapéutica es demasiado importante. ¿Ya? Yo recuerdo que en algunos momentos los cognitivos conductuales estaban demasiado centrados en la técnica, demasiado, ¿ya? Y olvidaban la relación terapéutica, ¿ya? Entonces, independiente de la tendencia que usted sea, chiquillo, de verdad, la relación terapéutica es curadora, por si acaso, ¿ya? De hecho, el solo hecho de ya de decir mis cosas, el solo hecho de contar las angustias que estoy teniendo ya es terapéutico, ¿ya? Por lo tanto, no olvide ese tema importante, sobre todo con los adolescentes, ¿ya? Y de hecho pasa, por ejemplo, que a veces uno tiene miedo como de perder sesiones porque está tratando, no tenga miedo de perder sesiones, o sea, perder entre comillas, sino que está invirtiendo en sesiones en la relación terapéutica, ¿ya? Entonces, es importante que usted sepa, por ejemplo, no sé, por el nombre de la mascota, es muy importante que usted sepa, obviamente, el grupo que le gusta, qué es lo que hace, un poco para llegar al paciente, po, ¿ya? Y no lo vea uno como un viejo decrépito que no cacha nada de lo que le pasa, po, ¿ya? Entendiendo que a veces pueden haber esas diferencias, como por ejemplo generacionales, que pueden ser complejas, ¿ya? Entonces aquí, como ella dice, es un proceso colaborativo, por supuesto, ¿ya? Independiente de que nosotros tenemos acá los papás, el trabajo siempre tiene que ser con el paciente, ¿ya? Eso es sumamente importante, ¿ya? Ahora bien, yo creo que es prudente, obviamente siempre, y esto recuerdo, probablemente ustedes ya lo saben, es muy prudente que cuando estamos trabajando con menores de edad, advertir al menor de edad efectivamente de que si existe algo que potencialmente le pudiera dañar, nosotros efectivamente tenemos que conversar con los padres, eso es claro, ¿ya? Y hay algunas estrategias terapéuticas cognitivo-conductuales que incorporan a los papás dentro del proceso terapéutico, ¿ya? De hecho, hay alguna que se llama por ahí terapia cognitiva-conductual mejorada, se llama Enhanced, en donde efectivamente están el trabajo directo con los padres, también la terapia cognitiva-conductual centrada en el trauma, también está en definitiva el trabajo directo con los padres, ¿ya? En la depresión también pudiera estar, ojo, porque debemos incorporar a los padres porque a veces evidentemente ellos no conocen de lo que es la depresión, menos van a conocer de qué es la depresión persistente, po, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con los papás es este tema de la psicoeducación. Entonces, obviamente la TCC se alinea mucho a todos los desafíos que estamos teniendo ahora, obviamente que hay una demanda tremenda de tratamientos basados en evidencia, ¿ya? Todas estas cosas, por ejemplo, ChatGPT y todas esas cuestiones, por ejemplo, si usted coloca ahí, no sé, tengo depresión, ¿qué tipo de psicólogo me recomiendas? Probablemente uno de los primeros que va a salir hoy es terapeuta cognitivo-conductual,
¿ya? Porque un poco lo que ha hecho el cognitivo conductual es preocuparse de medir las cosas, po, ¿ya? Efectivamente, preocuparse en estricto rigor de, obviamente, utilizar todas estas escalas que tiene el cognitivo conductual para, obviamente, medir los síntomas y ver cómo los tratamientos hacen efecto, ¿ya? También la gente está buscando tratamiento a corto plazo. La terapia cognitivo-conductual tiende a durar, ojo, quiero decir, quiero ser súper claro en esto, tiende a durar 12, 15 sesiones. Eso es como lo que se estila, ojo, pero puede ser que existan casos que sean más complejos, ¿ya? Pero una depresión, por ejemplo, moderada, de verdad con no tantas sesiones, más una medicación correcta, yo te aseguro que los resultados van a ser súper buenos, ¿ya? Y lo otro que es importante es que a mi juicio, el cognitivo conductual lo que hace es dar herramientas concretas, ¿ya? Y por lo menos a mí eso es un poco, a mí lo que me deja tranquilo siempre, ¿ya? Que tengo como un grupo de técnicas disponibles para mí para poder ayudar al paciente. Y existe mucha evidencia al respecto, pues, ¿ya? Simplemente les dejo un artículo aquí, que es de libre acceso, les dejé aquí eh, que se publicó el 2023, por ejemplo, en donde se comparó los distintos tipos de psicoterapia, ¿ya? Además con los efectos de la farmacología, y se identificó que la TCC, ojo, y esto en depresión, ojo, específicamente en depresión, ¿ya? Sí, se identificó que la TCC, para tratar la depresión en combinación con grupos de control, con un tamaño del efecto, tuvo un tamaño tremendamente grande de cambio, ¿ya? Entonces los efectos se mantenían, ojo, y esto es importante, después de 6 a 12 meses de seguimiento, ¿ya? El 42% de los pacientes, por ejemplo, que recibían TCC responden al tratamiento, ¿ya? En comparación con el 19% de otro tipo de tendencia, ¿ya? También, ojo, esto es importante, la TCC es igual de efectiva que los fármacos antidepresivos a corto plazo, pero más efectiva en el seguimiento a 6 y 12 meses, ¿ya? Y el tratamiento combinado, vale decir, TCC más fármaco, es más efectivo que solo fármaco, pero no más que solo TCC, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo este artículo que es gigante? ¿Ya? O sea, imagínense, incluyó 409 distintos tipos de artículos, o sea, analizó a 52.702 pacientes. Lo que te está diciendo esto es que efectivamente la terapia cognitiva conductual en la depresión pareciera ser un método totalmente efectivo y válido, ¿ya? Y lo que te está diciendo eso otro importante es que se puede mantener a largo plazo, ¿ya? Y que incluso la TCC sin fármaco sigue siendo más efectivo que el fármaco solamente, ¿ya? Entonces lo ideal acá es que efectivamente tenemos que combinar las dos estrategias claramente, ¿ya? Otro más, este lo traje a propósito, am, porque no sé si pasa con ustedes, pero yo me quedé trabajando online. Después de la pandemia, me quedé trabajando online, debo reconocerlo. No tengo ninguna intención de volver a la presencialidad. Amo estar en mi casa, amo hacer el almuerzo, amo levantar a mi hija, amo todo eso. Todas esas cosas para mí son importantísimas ahora. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? También muy importante. Nos dice que el enfoque de la TCC a través de videoconferencia, a través de lo que estamos haciendo nosotros, a través de computadora, también tiene una alta, alta efectividad, ¿ya? O sea, ¿qué nos dice esto? Que entre los enfoques, la terapia cognitiva conductual por computador tuvo la mayor probabilidad de mejorar a los pacientes, ¿ya? O de mejorar los síntomas, ¿ya? Entonces, les traigo esto porque a veces uno dice, oye, pero mira, yo estoy atendiendo online, ¿se podrá hacer esta cuestión? Se puede claramente, ¿ya? Y efectivamente está mostrando, obviamente, grandes resultados, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos cognitivos para la depresión? Hay varios muy específicos, ¿ya? Solamente vamos a esbozar algunos. Y hay que entender, y esto es muy importante, que la terapia cognitiva conductual, chiquillos, tiene, sin lugar a dudas, ojo, una estructura más o menos parecida, ¿ya? O sea, hay que entender, chiquillos, de que independiente de la estructura que usted tenga, independiente de lo mejor de la orientación, si es tercera generación, segunda generación, un poco lo que usted quiera, eh,
todas las estrategias finalmente vamos a diseñarlas de esta misma forma, o todo el tratamiento vamos a tener más o menos estos mismos hitos. ¿Ya? Primero, sin lugar a dudas, chiquillo, es la evaluación inicial. Siempre hay una evaluación inicial. ¿Ya? Y ahí nosotros nos dejamos guiar por escalas psicológicas. Generalmente, como estamos en un curso de depresión, nos vamos a dejar guiar, por ejemplo, por la escala de depresión de Beck, por ejemplo, en donde efectivamente nosotros vamos a sacar interesantes resultados de esa escala, por ejemplo. Entonces, en definitiva, hacemos una medición inicial. ¿Ya? O sea, además de todo, la entrevista terapéutica, recoger los antecedentes, ver la historia psiquiátrica, obviamente, del paciente, también efectivamente lo que nosotros hacemos es aplicar escala. ¿Y por qué esto es importante? ¿Ya? No porque a mí me gusten, una vez una alumna me dijo, es que a usted le gustan mucho los cuestionarios, me dijo. Es que a usted le gustan mucho los cuestionarios. Me dijo, no, es que a usted le gusta medir mucho. Sí, pues hay que medir, po, porque cómo yo sé si es que estoy dando efecto o no en mi paciente, po, ¿ya? O sea, no puedo quedarme solamente con mis palabras, decir, oye, sé que mira, parece que va bien. A lo mejor es correcto lo que estoy diciendo, mi paciente a lo mejor va súper bien, pero a lo mejor va súper bien porque se encontró un pololo, po, y no porque fue a causa mía, po, ¿ya? O porque se encontró una polola y chuta, y ahí cambió la vida. Entonces, yo creo que hay que siempre medir. Y hay que medir en todas las ocasiones, chiquillos, porque si no resultó, también de que no resulte, también vamos a aprender. Ya siempre vamos a aprender. Y eso nos va a ayudar finalmente a tener aproximaciones a otros casos quizá de mejor forma. ¿Ya? También, otro elemento central, siempre está la psicoeducación, siempre. ¿Ya? Siempre vamos a tener educación sobre la TCC, ojo, y educación sobre lo que nosotros diagnostiquemos. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si nosotros diagnosticamos depresión, evidentemente a este paciente y a su familia, como es adolescente, tendríamos que educarlos en la forma en que vamos a trabajar y en la forma o en el diagnóstico que tiene. Yo quedo súper preocupado en algunas conferencias porque de repente yo he visto que algunos chiquillos dicen, oye, pero nosotros los psicólogos no podemos diagnosticar. Yo he quedado con la duda, así como, pero ¿cómo quién le dijo que no podíamos diagnosticar? Claramente nosotros sí podemos diagnosticar, pues si somos psicólogos, po. Ya, somos expertos en la conducta, en las cogniciones, aplicamos pruebas. ¿Cómo no vamos a diagnosticar? Sí, el psiquiatra también diagnostica, ojo, y a veces cuando yo tengo dudas, efectivamente lo mando a psiquiatra, para que obviamente me corrobore el diagnóstico, pero nosotros los psicólogos también diagnosticamos, ¿ya? Y obviamente si necesita farmacología, evidentemente tenemos que derivarlo al psiquiatra, po. No, nosotros no podemos dar fármacos, po, ¿ya? Entonces es importante que nosotros también, una vez de la psicoeducación, tanto de la TCC como de lo que tiene este paciente, efectivamente pasemos obviamente al establecimiento de metas. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos en conjunto los objetivos con el paciente, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? El paciente participa en la creación de estos objetivos, ¿ya? No podemos dejarlo fuera. Por más que nosotros, claro, sí, nosotros igual podemos orientarlo, obviamente, nosotros igual podemos darle algunas luces de que a lo mejor, no sé, porque que él coloque en mira, quiero ser feliz, sí, está súper bien ser feliz, está súper bien por si acaso, pero pareciera ser que para ser feliz hay que hacer otras cosas primero, po, ¿ya? Y a veces hay que hacer, obviamente, a lo mejor, no sé, aprender a controlar estos pensamientos negativos, a lo mejor bajar la angustia, bajar el estrés, ¿cachai? Y que son pasos previos a llegar a ser feliz. ¿Ya? También trabajamos mucho en el desarrollo de la conciencia y la comprensión finalmente de cómo su sistema cognitivo emocional funciona. ¿Ya? Entonces, muchas veces hacemos que nuestro paciente registre cosas, se autoobserve, por ejemplo. Hay millones de fichas que uno ocupa, por ejemplo, para que el paciente efectivamente pueda llenar y pueda en definitiva ir completando completando obviamente estas guías, ¿cachai? Como que son de autoayuda y que obviamente vayan a ir registrando como sus pensamientos y eso que les va generando, ¿ya? También importante la reestructuración cognitiva, ¿ya? Que probablemente es como una de las estrategias, es como la madre de toda la ciencia en la TCC, sobre todo en la de segunda generación, que de verdad es muy efectiva. Yo lo aplico harto, ya lo aplico en todos los trastornos generalmente.
porque claramente nos ayuda a desafiar los pensamientos, nos ayuda, por ejemplo, a que el paciente pueda contrastar sus pensamientos con la realidad, pueda aprender a entender de dónde vienen esos pensamientos, cómo se producen, cómo lo afecta. Entonces, la reestructuración cognitiva para mí es un tema súper importante, siempre en terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? También el desarrollo de habilidades, por ejemplo, prácticas, también es muy importante. De pronto podemos hacer que el paciente se exponga a ciertas situaciones, por ejemplo, si el paciente dice, mira, sé que en mi colegio, pucha, sé que nadie me pesca y todo lo demás, pucha, pero no sé, pregúntale a tal persona y ahí le vamos dando ciertos como ejercicios o comprobaciones empíricas y después probablemente en la realidad no termina siendo así. Pero no insisto que el problema no está en la situación, sino que está en lo que nosotros interpretamos de la situación. ¿Ya? Tareas, millones de tareas, muy importantes las tareas. De hecho, como les decía, ese metaanálisis que es súper importante, súper citado, dice que las tareas son importantes. O sea, si el paciente no las hace, hay que confrontar, po, ¿ya? Hay que decir, mira, ¿sabes qué? Pucha, es importante que hagan las tareas, es importante que hagan los ejercicios, no podemos estar todo el día juntos, ¿cachai? Entonces, todas las cosas que tú aprendes acá en la sesión es importante que finalmente tú las puedas como realizar en la vida real para ver si que funcionan, ¿ya? Y revisión y reforzamiento siempre. Siempre es muy importante, creo yo, el reforzamiento positivo, siempre. ¿Ya? O sea, si lo hace bien, si empieza a hacer ciertos elementos como el tema de la activación conductual, ¿cachai? Hay que reforzarlo. Hay que decirle, mira, muy bien, mira lo que avanzaste, antes estaba acá, ahora estás acá. Entonces, porque a veces los pacientes de verdad no se dan cuenta. ¿Ya? Y uno de los aspectos fundamentales también que hay que preocuparse, no solamente de aplicar súper bien las técnicas, es verdad, pero también hay que pucha, concentrarse también en la prevención de las recaídas, porque a veces puede hacer que nuestros tratamientos que nosotros considerábamos que íbamos súper bien, se puedan ir para atrás. Recuerde que cuando estamos trabajando de pronto con pacientes depresivos, claramente tienen un pensamiento súper negativo, por lo tanto, cuando acontece algo que estaba fuera de su control, es muy probable que se puedan descompensar. Entonces, hay que estar ahí atentos finalmente. Y tiene que haber un cierre importante siempre, ya un cierre relevante del proceso, porque efectivamente, al menos así yo lo creo, los tratamientos siempre tienen que tener un inicio y un desarrollo y un final. ¿Ya? Deben tenerlo. Yo no creo que las personas estén toda la vida en psicoterapia, no corresponde, creo yo eso. ¿Ya? Entonces, el primer paso siempre, como les dije, en la evaluación inicial, obviamente vemos todo lo típico que usted sabe, que aprendió en la universidad, los aspectos de historia clínica, los recursos personales, los síntomas psicológicos. Y aquí nosotros inmediatamente podemos empezar a ver, al menos así yo lo hago, voy cachando inmediatamente las creencias irracionales que tiene el paciente. ¿Ya? Y de hecho, generalmente lo que yo hago es confrontar desde el primer momento. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando nosotros estamos en este tipo de tratamiento, efectivamente tenemos que sí o sí, por favor, empezar a contrastar de a poquitito estas creencias racionales que nos van a ayudar, por cierto, a empezar a construir también los objetivos terapéuticos, ¿ya? Hay una serie de cosas, se lo dejo ahí para que lo lea, usted lo puede leer con mayor detenimiento, le voy a dejar la diapo para que la tengan. En definitiva, esta historia clínica es muy importante. ¿Ya? Me ha pasado muchas veces que los pacientes llegan súper ya complejizados porque efectivamente han porulado por varios psiquiatras, psicólogos y de pronto, pucha, nunca nadie le ha dicho lo que tienen. ¿Ya? Entonces, a veces cuando uno ya les da el diagnóstico ya es terapéutico. ¿Ya? Tenemos que evaluar los síntomas, de qué forma, qué profundidad, de cómo lo afecta, en qué lo afecta en su mundo actual, por ejemplo, de qué forma, por ejemplo, historial familiar o personal ha incidido en esto. Importante con esto también identificar a lo mejor situaciones que tengan que ver con carga genética, importante ahí, por si acaso. Hay patologías que tienen una carga genética igual importante, no sé, la bipolaridad, por ejemplo, una carga genética importante, por ejemplo, esquizofrenia. Entonces, es importante tener en cuenta como la genética que tiene el paciente, identificar las creencias que pueda tener y obviamente establecer los objetivos terapéuticos. Para mí es súper importante de verdad establecer los objetivos porque eso nos ayuda a tener un setting con el paciente y nos ayuda a decirle, ¿sabes qué? Mira, hoy día vamos a trabajar en razón de este objetivo. ¿Te acuerdas que nosotros establecimos que vamos a hacer esto? Ah, sí, sí, me acuerdo. Entonces, para esto, esto.
Entonces el paciente va entendiendo un poquito la lógica y de verdad que a mí lo que me gusta de la TCC es que es súper simple, ¿ya? Y de verdad la gente la aprende mucho, ¿ya? La aplicación de escala es súper importante para la TCC, para mí, para todos los terapeutas cognitivos conductuales. Aquí hay una que se las dejo, que claramente es súper buena, a mí me gusta mucho, el DAS-21, ¿ya? Que mide ansiedad, depresión y estrés, súper, súper rápido, en 21 preguntas, en escala Likert. Ya, aquí están como los puntos de corte, por ejemplo, y nos ayuda obviamente a tener en cuenta si es que, por ejemplo, este paciente ha tenido mejoras a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, tenemos que hacer medición. Yo un poco lo que siempre digo y lo que siempre hago es que después de la primera sesión, siempre a mis pacientes les mando estos cuestionarios de manera online. ¿Ya? Y estos cuestionarios de manera online, ellos los responden en su casa, en la comodidad de su casa, tranquilo, y lo hacen bastante bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá en estricto rigor? Hago que en definitiva, como le mando este cuestionario, evidentemente a la otra sesión, segunda sesión, siempre retroalimento en definitiva lo que él contestó, él o ella contestó. Y utilizo muchas veces esa sesión para obviamente dar esa retroalimentación. ¿Ya? El inventario Beck clásico también se utiliza también para determinar obviamente depresión. Ya recuerde que aquí no podemos o sea, no podemos finalmente, chiquillos, decir esto a rajatabla, o sea, en estricto rigor aquí es súper importante la evaluación, la entrevista clínica, ¿cachai? O sea, un inventario no va a reemplazar la consulta clínica, por si acaso, pero sí es un respaldo quizás de lo mejor de lo que nosotros hemos visto, ¿ya? A veces, por ejemplo, yo le pido a los pacientes que completen ellos mismos también su ficha clínica y a veces, pucha, la ficha clínica me ha salvado porque de repente, no sé, de repente uno se vuela, chiquillo, y hay cosas que de repente uno las tuvo que haber preguntado y no las pregunté, po. Entonces, la ficha clínica nos ayuda mucho de repente como para soslayar esos tipos de errores que uno pueda tener. O sea, probablemente todos hemos estado en un día no tan bueno y evidentemente puede pasar de que efectivamente quizás no tuvimos la sapiencia o a lo mejor atinar para preguntar. ¿Ya? Entonces es una escala bastante simple, tiene 21 preguntas también el BDI, y eso lo hace una escala súper rápida de contestar. ¿Ya? Por lo tanto, de verdad que con suerte se demoran 5 a 10 minutos en contestar escalas que son súper importantes. ¿Ya? Si nuestro paciente, por ejemplo, no tuviese, o si tenemos la sospecha, por ejemplo, que nuestro paciente no tiene ni depresión ni ansiedad, es difícil eso, pero puede, bueno, puede ser. Ahí obviamente uno puede usar millones de escalas de distorsiones cognitivas o creencias irracionales. ¿Ya? Aquí les traje algunas, o sea, son varias las que son, hay algunas especialmente para adolescentes, otras especialmente para adultos. Entonces obviamente uno tiene que elegir cuál es la que quiere ocupar. ¿Ya? Pero la terapia cognitivo-conductual lo que ha hecho finalmente de verdad es preocuparse harto de la medición porque de verdad interesa mucho finalmente ver cómo han sido estos cambios. Por ejemplo, esta es una escala que está publicada en el 2023 que habla un poquito de estos inventarios de distorsiones cognitivas en gente joven, por ejemplo, y que tiene cargas factoriales bien interesantes. ¿Ya? Hay algunas que no están tan buenas, ojo, entonces igual llama la atención su publicación. Sin embargo, es un instrumento que se puede ocupar. ¿Ya? Ahí también hay otro más, por ejemplo, entre otras cosas. Y lo otro que yo siempre aplico es inventarios clínicos de personalidad. Nosotros sabemos que obviamente el Milon Test es para adultos, pero también está la versión para adolescentes. Obviamente, si es adolescente, obviamente uno aplica la adolescente y no la de adultos, pues, ¿ya? Entonces, la Milon Test a mí me gusta harto porque un poco me ayuda a tener como una medición más global del paciente y eso me ayuda mucho mejor a tener un proceso como un proceso más completo de lo que tengo frente a mí, ¿ya? Hay varias tareas, ojo, que nosotros podemos ocupar y que siempre ocupamos, al menos yo lo ocupo bastante seguido, que es el tema del registro de los pensamientos automáticos. Eso es súper importante para mí, porque yo siempre, siempre después de la primera sesión les digo, mira, necesito, si es posible, que tengas una libretita o que tengas un lugar donde puedas anotar, por ejemplo,
Pucha, yo ya me aburrí ya con generalmente los adolescentes, ya y todo el mundo, honestamente, ya nadie trae la libretita, todo el mundo tiene el celular. Entonces yo les digo, mira, hazte un Word ahí en el celular o una nota, depende del celular que tenga, ahí donde pueda registrar sus pensamientos. También el diario de gratitud es súper importante, sobre todo en la depresión, porque a veces los pacientes están muy centrados en aspectos negativos en todo el día y no se dan cuenta de las cosas buenas que les pasan, ¿ya? También podemos aplicar técnicas de relajación, que yo aplico bastante, ¿ya? Y desafiar las creencias irracionales, podemos dar algunas herramientas importantes para el trabajo, para la casa, mindfulness, por ejemplo, tareas de autocuidado, por ejemplo, como ejercicio físico, activación conductual, entre otras cosas, ¿ya? La retroalimentación es súper importante, siempre tenemos que retroalimentar, siempre si aplicamos una escala tenemos que dar el resultado, no podemos dejarnos las cosas para nosotros nomás, sino que obviamente el paciente tiene que conocer su diagnóstico. Para mí eso es súper importante, ¿ya? De hecho, yo creo que nosotros somos la única ciencia que no da el diagnóstico al paciente, o sea, eso no puede ser, tenemos que darle el diagnóstico al paciente para que sepa lo que hace, ¿ya? Entonces, el tercer paso implica establecer los objetivos. Es importante eso, como les decía anteriormente, hacerlo con el paciente, en conjunto con el paciente, ¿ya? Y si obviamente tenemos un paciente adolescente, incorporar a la familia a la construcción de este objetivo, cosa que la familia también se meta en el proceso, ¿ya? Y que la familia también comprenda, ojo, lo que usted está haciendo, ¿ya? Y en razón de eso, obviamente que uno psicoeduca. ¿Ya? Uno puede dar libros para leer, uno puede dar guías, por ejemplo, para leer, por ejemplo, de depresión. No es necesario que haga algo tan gigante, pero sí, ojo, que sea algo que sea responsable, eso sí, pues no vaya a sacarla de El Rincón del Vago o no sé, buenastareas.com, no, pues tiene que serlo de algún manual, pucha, serio, pues, ¿ya? Y también puede hacer su propio material. Yo tengo harto material que he creado con estos años y obviamente creo que entregarlo es súper importante, ¿ya? Ahora bien, la intervención, hay distintas estrategias de intervención, chiquillas, de acuerdo como el modelo que nosotros queramos ver o la orientación, por ejemplo. Pero para mí una de las técnicas fundamentales que siempre van a sumar son las técnicas de respiración y relajación. ¿Ya? Sobre todo, ojo en pacientes depresivos, ¿ya? Ojo con esto porque en pacientes depresivos, y probablemente usted lo ha visto esto, generalmente también llegan estresados, llegan angustiados. ¿Ya? Entonces, hay angustia, hay ansiedad que nosotros obviamente podemos ayudar a los adolescentes a controlarlo a través de relajación. Hay distintos tipos, ¿ya? Entonces nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda finalmente a mejorar el ánimo, por ejemplo. Estas estrategias de respiración y relajación de verdad que siempre suman, ojo, siempre suman. Al menos a mí un poco lo que me ha gustado harto es el mindfulness, que encuentro que de verdad es una técnica demasiado sencilla, demasiado fácil y que de verdad es una cuestión impresionante de cómo funciona. Entonces hay varias técnicas, al menos la que yo he visto harto que se aplica es la respiración diafragmática, yo la aplico harto. ¿Ya? La técnica de respiración 478 también, que es bastante, y otras que al menos yo nunca las he probado, pero sí hay alguna evidencia científica que nos avala de la utilización. A mí me gusta mucho la técnica de respiración de Jacobson, por ejemplo, la encuentro muy buena, la encuentro muy rápida y al menos la estrategia de respiración 478 también la encuentro muy buena. ¿Ya? También utilización de imágenes guiadas, por ejemplo, visualización, yoga, tai chi, todas esas cosas son buenas, suman, ojo. ¿Ya? No tenga miedo de aplicarlas, ¿ya? Hay evidencia científica que lo respalda, ojo, ¿ya? Por tanto, si hay evidencia científica, hágalo, propóngalo, ¿ya? Y un elemento que nosotros tenemos que hacer con los chiquillos que tienen depresión, que tenemos que movilizarlos, ojo, tenemos que hacer que hagan cosas, ¿ya? Y dentro de eso está obviamente las estrategias de entrenamiento en habilidades sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que obviamente los chiquillos que están con depresión, chiquillas también que están con depresión, muchas veces lamentablemente, como vienen con baja autoestima, están mucho más ensimismados en sí, también pierden esa capacidad de relacionarse con los demás. Y la interacción con los demás es tremendamente importante. Por lo tanto, evidentemente nosotros dentro de la terapia, efectivamente que tenemos que entrenar en habilidades sociales a estos pacientes. ¿Ya? Porque en estricto rigor, el entrenamiento en habilidades sociales es fundamental en la recuperación de la depresión. ¿Ya? Porque obviamente ayuda a la asertividad, ayuda al manejo de ansiedad y nos ayuda a la resolución de conflictos, por ejemplo, que pueda tener y ojo, y tener una perspectiva un poquito más positiva de las personas, porque efectivamente existe esta visión muy negativa del entorno.
¿ya? También el modelaje, que es clásico, también se puede usar. Yo lo he usado en depresión. Por ejemplo, siempre he dicho, mira, le pregunto a los jóvenes, por ejemplo, no sé, ¿tenía algún modelo, alguna persona que tú admires? Sí, mira a esta persona. Entonces, mírala, obsérvala, aprende cómo interactúa esta persona con el entorno. Y con razón de eso vas a poder a lo mejor a aprender cómo en definitiva este sujeto o esta chiquilla se está moviendo en el mundo. ¿Ya? Otra estrategia muy básica, muy interesante, ojo, que es la terapia de activación conductual, ¿ya? Tiene ciertos pasos, esto es muy simple, lo que estoy mostrando, por si eso es más complejo que esto, pero evidentemente en el paso uno hay la evaluación inicial, obviamente la educación, y el elemento central, a mi juicio, que se establece y se distingue del resto es esto, ¿ya? Que tiene que ver con realizar el análisis funcional clásico, ¿ya? O sea, identificar clásicas variables dependientes y variables independientes, y después establecer un plan y meta con cada uno de los pacientes. ¿Ya? Esto, por ejemplo, yo lo he visto que lo aplican en grupo, ¿ya? Tiene bastante evidencia también científica, pero aquí lo fundamental es que el paciente pueda volver a tener ciertas experiencias gratificantes que ha perdido. ¿Ya? Y obviamente esta activación, y esto importante, es gradual. Por ejemplo, aquí hay un monito, así, un esquema de cómo nosotros podemos ir ayudando a este paciente a que se active conductualmente y que se movilice. Yo creo que independiente, chiquillos, que ustedes sean cognitivos conductuales o no, siempre es prudente movilizar al paciente con depresión, siempre, 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 siempre. Muévalo, como sea. Y una vez que se mueve, refuerce lo bueno que ha realizado. ¿Ya? En la segunda generación están las clásicas ya reestructuración cognitiva, obviamente el trabajo con estos pensamientos automáticos, estos trabajos que nosotros tenemos que hacer en razón de que el paciente logre determinar, detectar estos pensamientos, estas creencias irracionales, ¿verdad? O sea, obviamente detectarlas y luego de eso, obviamente modificarlas, ¿ya? ¿Y cómo las modificamos? Al menos yo las modifico con el ABC, ABCDE de ELIS, ¿ya? En donde le enseñamos al paciente a identificar una situación, un evento activador, que lo lleva a tener ciertas creencias y eso lo lleva a tener ciertas consecuencias. ¿Ya? En estricto rigor es una situación X, en definitiva, que me va a generar obviamente pensamientos dañinos, por ejemplo, y esos pensamientos dañinos me van a provocar sensaciones dañinas y otras cogniciones dañinas. ¿Ya? Entonces puede ser cualquier situación finalmente que pueda generar finalmente en el paciente, obviamente, estas creencias irracionales. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está finalmente como el cambio real? Es cuando nosotros hacemos el debate. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que aprender a distinguir en definitiva esas creencias irracionales y nosotros como terapeuta, al principio, ojo, lo vamos a ayudar, vamos a reforzar ciertas ideas, vamos a trabajar, por ejemplo, con el diálogo socrático, ¿ya? O con el método socrático, en donde efectivamente nosotros vamos a ir cuestionando, por ejemplo, esas creencias negativas que tiene hacia sí mismo, hacia el entorno, hacia lo que le pasa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunas cosas, cuál es la evidencia que hay al respecto, cuál es la evidencia a favor, en contra, por ejemplo, cuáles son los efectos que puede generar esto. Siempre ocupo, por ejemplo, esta cuestión, no sé, cuáles son la evidencia a favor, en contra, o lo otro que siempre ocupo, porque a veces uno se ve a usted mismo, de repente cuando uno se equivoca es como súper poco amable con uno mismo. Siempre ocupo, mira, ¿y ¿qué te diría un amigo, por ejemplo? ¿O qué le dirías tú a un amigo que está pasando esto? Y generalmente las personas se, se ven que de verdad no son muy amables consigo mismos, ¿ya? Y en las aplicaciones de la tercera generación está, bueno, la de Marshall Linehan, ¿ya? Que está la terapia dialéctica conductual. Aquí hay varias estrategias bien interesantes, ya obviamente utilizan mindfulness, pero aquí hay estrategias muy interesantes de regulación emocional, de tolerancia al malestar y obviamente de la eficacia interpersonal. Ya, hay estrategias súper concretas que obviamente ayudan al paciente a que se sienta mucho mejor, a que tolere muchas veces los pensamientos negativos que está teniendo, a obviamente a manejar, ojo, y esto es importante, la ideación suicida. Recuerde que este tipo de terapia partió con el tema del trabajo con pacientes TLP, entonces es una estrategia terapéutica muy interesante que cuando se aplica a la depresión, de verdad que tiene elementos centrales. ¿Ya? Y por lo menos para mí, y ya voy a ir terminando, y sé que me pasé, discúlpenme, es para mí probablemente una de las mejores estrategias es esta,
que es la terapia aceptación compromiso, que un poco yo estoy como súper metido en esto. De hecho, me encanta leer a Hayes, encuentro que es lo más genial del mundo. Y en este tipo de terapia hay 6 procesos centrales que tienen que ver, ojo, todos estos procesos se hacen con mindfulness, por si acaso, ¿ya? Es una serie de estrategias, de hecho están como eh, están como casi hasta los guiones de las sesiones, ¿ya? Lo cual hace que en definitiva esta estrategia sea como súper válida. De hecho, en este metaanálisis que les muestro acá, que no recuerdo cuándo se publicó este, ¿cuándo se publicó este? Mire, se publicó en el 2023 en Comprehensive Psychiatry. De hecho, aparece que de verdad la estrategia en la actualidad que está siendo más efectiva a nivel mundial es la terapia aceptación-compromiso. ¿Ya? Y esta terapia aceptación-compromiso tiene 6 pasos súper simples, chiquillos. Primero, la aceptación. ¿Ya? O sea, aprendemos a aceptar nuestra experiencia interna, aceptar nuestros pensamientos. Segundo, el desapego, la defusión cognitiva. ¿Ya? Esto implica un poco reducir la identificación de los pensamientos con los sentimientos. O sea, estos son mis pensamientos, no soy yo. ¿Ya? Muchas veces, oye, tú estás teniendo un pensamiento negativo, no es que tu vida sea negativa, por ejemplo. También el mindfulness, súper importante en la aplicación, el yo como contexto, entender finalmente que uno es observador finalmente de los pensamientos y de los sentimientos y de las emociones. Y esta, por lo menos a mí me ha resultado súper bien, inclusive personalmente lo digo, también lo he aplicado a mí mismo, el tema de los valores personales, ¿ya? La clarificación, por ejemplo, de lo que es verdaderamente importante y de lo que no. ¿Ya? Por ejemplo, eso yo lo he hecho yo en mi vida personal y de verdad que ha funcionado estupendo. Y la acción comprometida. ¿Ya? Por lo tanto, con esto termino. Por ejemplo, en la aceptación podemos facilitar, por ejemplo, la aceptación de la tristeza en nuestro paciente con depresión. ¿Ya? En vez de que trate de luchar tanto contra esos sentimientos, ya a veces es mejor aceptar, ser consciente de eso, porque en definitiva son simplemente, y aquí aparece la difusión, son simplemente pensamientos, chiquillos. ¿Ya? Son simplemente pensamientos. Entonces, un poco también lo unimos con el yo como contexto, en definitiva, en que yo no soy mis pensamientos, solamente estoy teniendo estos pensamientos. Y cuando establecemos, por ejemplo, los valores personales, establecemos cuáles son mis metas más importantes en mi vida, y en razón de eso, efectivamente, que establecemos ciertas metas para poder establecer estas acciones comprometidas. ¿Ya? Eso es, pues, chiquillos. Me pasé 5 minutos, disculpen, hasta las 9:15. Hasta ahí llegamos. Ya no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, esto es mucho más complejo de lo que vimos acá, pero traté de hacer una rápida radiografía de todo lo que observamos desde la aplicación de la terapia cognitiva conductual en la depresión. Obviamente que está también la terapia cognitiva basada en mindfulness también, que también tiene su estrategia ahí, pero lo central es la utilización del mindfulness como una estrategia de herramienta terapéutica para incorporar los cambios. ¿Ya? Pero eso, dudas, preguntas, inquietudes, observaciones, ahí, y que gane el más mejor. ¿Ya? No sé, ojalá y ganen varios una beca, una muy poquito, una beca, muy poquita. ¿Ya? Bueno, chicos, en este caso Sofía lleva con la mano levantada hace rato, entonces vamos a darle el permiso a Sofía para que haga la pregunta. Ay, no me permite. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola Sofía. Quería hacer una pregunta. ¿El DAS 21 desde qué edad se puede utilizar? Desde los 10 en adelante se puede utilizar el DAS Desde los 21. 10. Sí. Ya, ¿y el inventario del BEC, el BDI? No recuerdo bien, ahí me pillaste, pero creo que desde los 16 se podría aplicar. Ya, ¿y Tengo, existe tengo alguna el plan. posibilidad de que se los compartan esos instrumentos que usted Sí, mostró? obvio, 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 ningún problema. Escribe un correo. Ya, Jonathan@adipa.cl, ningún problema, te los mando. Jonathan, Adipa. @adipa.cl, ningún problema, yo te los mando. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces el siguiente es Sergio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Hola, gente de hola, IPA. Primero ¿cómo que estáis, todo, muchas Sergio? gracias. Muy bien, gracias, profesor, y Qué muy bueno. agradecido siempre por su clase. Tengo dos consultas bien breves. La Ujú. primera es cómo, entendiendo que a veces se combinan harto las técnicas de primera con tercera generación,
creo que incluso usted lo mencionó que lo hacía. ¿Cómo se puede combinar una técnica como la reestructuración cognitiva con la ACT que tienen como a la base de cosas que son opuestas? Una Mm. dice, vamos a cambiarlo, y la otra dice, no, aceptemos cómo está. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo, qué rol tiene dentro de la terapia cognitiva conductual en general el, cuando la persona busca también, no sé, hacer catarsis, hablar temas, eventualmente tener como esta persona de confianza con quien hablar, que habitualmente puede pasar en consulta, pero no sé, si esto en la terapia le da algún espacio a este tipo en la Sí, pues. sesión, o simplemente uno lo lleva como ya, volvamos a lo nuestro. Esas son mis dos consultas, profesor. No, no, no. Son buenas tus dos preguntas, Sergio. Muy bien. Mira, te voy a explicar, no sé si puedo escribir algo así como para explicarlo, ¿no? Si es que tienen bien. Miren, yo de verdad que voy combinando las técnicas, es verdad. ¿Ya? O sea, las técnicas de la primera generación, la técnica de la segunda generación, ¿ya? Y efectivamente, cuando son en las técnicas de segunda generación versus las de tercera generación, es verdad, son opuestas, ¿ya? Y tú das en el clavo importante, ¿ya? Pero lo que yo hago cuando hago reestructuración cognitiva, ¿ya? Ahí yo inmediatamente dejo anotadito, por así decirlo, así como súper en simple, si lo estoy explicando muy simple, dejo anotado las ideas que este paciente le ha sido muy difícil reestructurar. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos la reestructuración cognitiva, le pedimos al paciente que coloque un porcentaje de cuánto cree esa idea. Y a veces pasa de que efectivamente este paciente, por ejemplo, en algunas reestructuraciones cognitivas, de verdad que el paciente dice, mira, sí, no, sí, lo logro cambiar, sí, pero uno igual cacha así como, no, esto como que no llegó al 100%. O sea, finalmente uno dice, mira, la reestructuración cognitiva finalmente no se logró del todo el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahí? Yo pesco esas ideas, ¿ya? Porque lo otro, como les decía, yo trabajo online, entonces, obviamente yo les mando las PPT a los pacientes y los pacientes me las devuelven, entonces es más fácil para mí recordar las ideas que son difíciles. Entonces, en definitiva, guardo esa idea y después hago un giro. De verdad, le digo, mira, a veces hay ciertas ideas, como por ejemplo esta, que son difíciles de reestructurar y lo entiendo que sea así porque entiendo la situación y todo lo demás. Yo le digo, de repronto, lo mejor es la aceptación. Entonces, mira, ¿qué te parece que nosotros empecemos ahora a probar otra estrategia? Porque la idea es que evidentemente tú salgas de este problema que estás teniendo, salgas de estos síntomas que estás teniendo, y la idea es que tengas una recuperación total. Y un poco así yo mezclo, ¿ya? O sea, primero, generalmente me voy por técnicas de relajación, por ejemplo, que son técnicas de primera generación, ¿cachai? Después, reestructuración cognitiva, porque la reestructuración cognitiva es como la base, de hecho, de varios subtipos de TCC. La reestructuración cognitiva es como la columna, ¿ya? Y después esas ideas que fueron difíciles de reestructurar, yo no cacha que de verdad no, o sea, el paciente a veces puede dar inclusive estas respuestas más deseables socialmente. Dice, no, sí, sí, pero uno cacha que no tanto, porque después sigue apareciendo esa idea en las sesiones. Entonces después uno dice, ya, mira, ahora vamos a hacer un viraje, les digo. Aquí vamos a trabajar de esta otra forma, porque mira, a veces se ha visto que efectivamente en vez de seguir luchando contra ciertos pensamientos, a veces es mejor aceptarlos y reconocerlos como tristes y reconocerlos como a lo mejor un poco depre, entonces que efectivamente esto te da pena, entonces si no se pueden reestructurar, hay que aceptarlos, po, ¿ya? Así hago el viraje. Y lo otro es este tema de la catarsis, sí, po, o sea, también, o sea, uno, como lo dije en algún momento, si bien uno tiene una estructura en las sesiones, de igual forma uno tiene que ser flexible, po, ¿ya? Y yo creo que esa es como mi forma chilensis de hacer terapia, ¿cachai? Porque yo sí he visto cómo hacen terapia cognitiva conductual algunos colegas, obviamente, de Estados Unidos, de la escuela más dura, y a veces no se da tiempo para eso. Y yo creo que sí es una crítica a eso, porque de verdad que en algunos momentos el paciente necesita desahogarse, necesita ese vaciamiento, obviamente, de angustia. Y claro, y puede ser efectivamente que tú en la tercera sesión tenéis presupuestado hacer esto, pero bueno, quizá en esa sesión justo pasó algo crítico y hay que contener, po. O sea, no, yo lo vería súper mal, a lo mejor estoy equivocado, pero lo vería súper mal que si estamos en crisis, yo le digo, oye, ya, pero mira, quería hablar de reestructuración cognitiva hoy día, entonces, chuta, ya pasó tu pena, hablé. No, po. O sea, si se puede hacer, bacán, pero si no se puede hacer, yo encuentro que
hay que intervenir en crisis en esos momentos. A mí me ha pasado en algunos casos, chiquillos, que de verdad yo he ido súper bien, así como cumpliendo todas las etapas, contento con el paciente y chuta, y justo pasa algo, no sé, me acuerdo de un paciente una vez que de verdad era mi paciente así como estrella, así todo fantástico y pucha, en una última sesión se enteró que la esposa lo estaba engañando po, y se fue a pique, po. O sea, se fue muy mal, entonces claro, chuta, obviamente tuve que volver a reestructurarlo, ¿cachai? O sea, no le voy a decir, oye, acuérdate de la reestructuración cognitiva cuando él está angustiadísimo, ¿cachai? Súper mal, pues entonces yo creo que eso falta, quizás más flexibilidad. Y un tema importante, que te quiero decir que eh, no cometan el mismo error que yo tuve cuando era joven, hace harto rato, que de repente fui muy psicólogo de manual, de verdad, sí, muy psicólogo de manual. Entonces decía, mira, segunda sesión hay que hacer esto, tercera sesión. No, porque eso no resulta, honestamente. Lo que más resulta es tener una buena vinculación con el paciente, tener una buena alianza, porque después tú lo que le propongas al paciente, el paciente lo va a querer hacer. Y lo va a hacer como entendiendo que tú estás a favor de él y de su bienestar. Pero eso. No sé si respondo a tu pregunta, compadre, pero a lo mejor. Sí, sí, bien, ya. Listo, chicos. Entonces, como última pregunta, vamos a darle el paso a Janina. Gianina. ¿Está por ahí, Gianina? Se quedó dormida. No, Gianina. Ahora sí, ¿me escucha? Ahí sí, ahí está, ahí, Ya, sí, ahí está, ya, te súper. escuchamos. Mire, Fuerte y claro. si bien no he trabajado mucho con adolescentes, pero sí he tenido la posibilidad de trabajar muchos años con personas vulnerables y con temas Mm, de adicciones, mm. en donde trabajamos mucho en la terapia cognitivo-conductual. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo bien, también, aparte de de la terapia cognitivo-conductual versus entrevista motivacional, la hago posible, ¿se podría aplicar también el modelo o la terapia dialéctica conductual? Ningún problema. Yo, de hecho, te invitaría a que lo hicieras, porque mira, yo partí trabajando en adicciones, que, pucha amiga, de verdad es un trabajo súper rudo, ¿no? Sí, demasiado. Mucha patología dual, ¿o no? Ya, Sí, yo, mucha de verdad, yo comorbilidad terminé, psiquiátrica, patología sé que, dual. Janina, yo quedé enfermo, honesto. ¿Sabes Estamos lo que grabando, sí, pasa? no, ya, ¿Sabe lo que pasa? Que también sí. rescaté algo que tú dijiste, que de repente se está trabajando en la terapia cognitivo-conductual y a veces el psicofármaco en particular no da mucha beneficencia a los usuarios en el sentido de que los dopa mucho, entonces no puedes trabajar Mm. ciertos objetivos. Sí, Por pero ahí ejemplo, importante, a lo que yo, tú dijiste, que trabajar los objetivos siempre como juntos, ¿cachai? Sí se da muchas veces, pero fíjate que en la práctica mm, no se da mucho porque muchas veces de los usuarios que yo tengo o que yo he tenido mm. están muy dopados, Sí, pues, mira, ¿cachai? mi recomendación, sí, amiga. Yo partí Te trajo trabajando en recuerdos. adicciones, sí, estuve trabajando como 3 o 4 años y de verdad mucha patología dual, Sí, mucho trastorno de personalidad, demasiado diría exactamente, yo, mucho. Y y es descompensados, difícil, pues, descompensado a morir, pues, o sea, obviamente. claro. Entonces ahí yo lo que te recomiendo honestamente es que a lo mejor vayas combinando las cosas. O sea, yo a lo mejor no sería tan avesado de hacer inmediatamente el objetivo si veo que mi paciente no está bien conectado, ¿cachai? Porque si no, no Exactamente, si no llegáis a da la vivo. conciencia de enfermedad, po. O sea, porque No, vaya a pues. ser el objetivo por cumplirlo nomás. Yo sabéis lo que te recomiendo un poco, a mí lo que me funciona harto ahí, a lo mejor en las primeras semanas, ¿cachai? Primer mes inclusive, contención Ujú, emocional, ¿cachai? Darle vuelta a cierta idea, problematizar el consumo, ¿cachai? La típica cosa que uno hace. Y después a lo mejor también podía aprovechar de aplicar la escala y todo lo demás. Y ya, después, a lo súper, mejor cuando él ya esté un poquito más compensado, ahí ir a los objetivos terapéuticos. Porque eso te claro. va a permitir que esos sean sus objetivos, no los tuyos. No, no, mío, exactamente. Y eso es lo que uno siempre trata de velar, pues, que sean sus objetivos. Sí, po. Obviamente Entonces, siempre nosotros orientándolos desde el plano de del terapeuta, pero sí, pues, y lo otro que a mí me resultaba harto, de verdad, era la utilización de efectivamente de la teoría de Marshall Linehan, porque eh, tenía muchas mujeres, bueno, las mujeres que yo veía, casi todas mm. tenían TLP, entonces ayudaba Sí, yo mucho trabajé con muchas a, mujeres, muchas mujeres.
Mucho ayuda mucho a tiempo. manejar la angustia, ayuda mucho a manejar, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿cachai? Entonces, encuentro que las estrategias de la marcha Linehan son súper buenas. Y Y lo muchas otro que, mujeres de las que nosotros trabajamos también tienen un tema también con los hijos, po. bueno, sí, po, sí, sí, pero Entonces hay un tema yo sí lo maternal de por creo, medio también. lo creo que sí, sí se pueden combinar, ¿cachai? Pero como tú Ya, bien dices, chiquilla, al principio va a ser medio estéril si así los objetivos terapéuticos, ¿cachai? claro. TLP, Mm. trastorno límite de la personalidad, por si acaso. Luego, sí, pues el Sí, borderline. sí, sí, borderline. Es que algunos chiquillos estaban preguntando qué era TLP aquí en el chat. Ya, Eso, pues, chiquillos. No sé ya, si ya, respondo tu pero te pregunta. pasaste, me encantó. Sí, súper. Qué bueno. Cualquier cosa que necesiten tienen mi correo, ¿vale? Gracias, genial. Bueno, chicos, por temas de tiempo, realmente ya no vamos a poder contestar más preguntas. Profe, la verdad, muchas gracias por su presentación. Es un duro. Le doy la palabra para que invite a los chicos Vale. a que se inscriban al programa. Sí, no, bueno, agradecerle siempre a Edipa. A mí me encanta hacer clase, honestamente. Lo paso demasiado bien haciendo clase y la idea es obviamente siempre dejarle a los colegas y a las personas que quieran aprender, obviamente, más de salud mental, porque fíjense que las personas mientras más saben de salud mental, más bienestar tienen, por si acaso. Entonces yo donde me invitan voy a hablar de salud mental siempre. Aparte que investigo harto en esto, entonces la idea siempre de los cursos es darles hartos material, hartos libros, hartas guías. De hecho, inclusive hasta les paso mis propias sesiones, ¿cachai? Porque la idea es que obviamente yo ya vengo, como soy más viejo ya, pues entonces como que la idea es que los chiquillos aprendan siempre. ¿Ya? Y de verdad que honestamente disfruto mucho hacer clases. Podría haber estado hablando 10 horas seguido, pero la otra vez me retaron, me dijeron, no, una hora tiene que ser nomás, 1 hora 15 me dijeron, así que me pasé en 5 minutos, así que pido las disculpas del caso. ¿Ya? Eso, oye, un abrazo y que gane el más mejor, po, ¿ya? Que estén bien, nos vemos. Buenas noches. Bueno, Quédense buenas para el noches, sorteo, tienen que profe. quedarse para el sorteo. Chao, chao. Sí, sí. Chao, hasta luego. Bueno, chicos, como dijo el profe, vamos a iniciar el sorteo. Para ello, dejo de grabar.